Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül vuelven a estar en el centro de la conversación. Una mirada, una palabra y los rumores sobre un amor que nunca murió. La industria del entretenimiento turco ha sido sacudida nuevamente por un tema que parece no tener fin. ¿Burak Özçivit todavía está enamorado de Neslihan Atagül? Aunque ambos han seguido caminos diferentes desde que trabajaron juntos en una de las series más exitosas de la televisión, los rumores sobre una conexión emocional que sigue latente entre ellos no han dejado de circular. Esta vez, todo comenzó con un comentario inesperado de un conocido columnista de espectáculos durante un programa en vivo. Quienes creen que esa historia terminó, están muy equivocados. Hay miradas que lo dicen todo. El detonante fue una reciente entrega de premios en Estambul. En la gala, ambos fueron invitados por separado y no coincidieron en la alfombra roja, pero sí en el backstage. Un asistente de producción aseguró que Burak se detuvo por un instante al ver a Neslihan entre bastidores y que sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y afecto. Fue un momento muy breve, pero intenso. La forma en que se miraron no fue una mirada cualquiera, declaró. La prensa no tardó en abordar a Burak a la salida del evento. Ante la pregunta directa de un reportero sobre lo que sintió al ver a su excompañera de reparto, el actor respondió con una sonrisa leve y palabras cuidadosamente medidas: siempre tendré respeto por Neslihan. Compartimos algo muy bonito en pantalla, y eso no se olvida fácilmente. Aunque no dijo más, su tono fue suficiente para encender la mecha de la especulación. Por su parte, Neslihan también fue cuestionada al respecto en una entrevista para una revista de moda. Su respuesta fue enigmática: a veces, hay cosas que el tiempo no borra. Lo importante es que cada quien sea feliz con sus decisiones. Una frase que, lejos de cerrar el tema, abrió nuevas interpretaciones. Los seguidores de la pareja ficticia que ambos interpretaron en el pasado, no tardaron en reaccionar. Las redes sociales se inundaron de mensajes y teorías. Algunos decían que Burak había dedicado una historia reciente en Instagram a Neslihan, donde se mostraba caminando bajo la lluvia con una música melancólica de fondo. Otros notaron que ambos comenzaron a seguirse nuevamente desde sus cuentas oficiales, algo que durante años había dejado de ocurrir. ¿Se están dando una nueva oportunidad?, preguntó una fanática en Twitter. Quizá nunca dejaron de amarse, solo necesitaban tiempo, comentó otra. Incluso algunas cuentas de fanáticos revivieron fotos antiguas del rodaje de la serie que protagonizaron, recordando cómo se reían juntos entre escenas y cómo hablaban el uno del otro con admiración. Un nuevo episodio que avivó la llama fue cuando se descubrió que ambos estaban negociando con la misma productora para un proyecto dramático en 2026. Aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente su participación, el solo hecho de que sus nombres se mencionen en la misma producción ha sido suficiente para que el público empiece a soñar con una reunión inesperada. Los medios comenzaron a especular que este supuesto nuevo proyecto sería una especie de secuela espiritual del drama que los catapultó al estrellato, lo que aumentó aún más la expectativa entre los fans. La posibilidad de verlos nuevamente juntos en la pantalla, ahora con una madurez emocional y profesional distinta, ha sido suficiente para colocar sus nombres otra vez entre las búsquedas más frecuentes de plataformas digitales. Pero el revuelo alcanzó un nuevo nivel cuando, días después, un video se volvió viral, en una entrevista informal durante una pausa de grabación de su proyecto actual. A Burak le preguntaron cuál había sido la compañera con la que mejor química había tenido en pantalla. Su respuesta fue inmediata: Neslihan. Hay algo en su mirada que te obliga a ser honesto como actor. No se trata solo de técnica, se trata de sentir. La espontaneidad de su respuesta y la naturalidad con la que la dijo causaron sensación. Aunque sus palabras fueron profesionales, muchos las interpretaron como un guiño emocional. Por su parte, Neslihan fue vista en un restaurante de moda en Bebek en compañía de su representante, y según testigos, en la conversación se mencionó varias veces el nombre de Burak.
Una camarera que atendió la mesa comentó de forma anónima, ella parecía emocionada, no enojada ni molesta. Sonrió cuando escuchó su nombre, como si recordara algo bonito. Este tipo de detalles, aunque no confirmados oficialmente, son los que alimentan las llamas de un posible reencuentro sentimental. Las cuentas dedicadas a seguir cada paso de los artistas comenzaron a cruzar pistas. Un día después del encuentro en la gala, ambos publicaron imágenes similares desde distintos lugares de Estambul, paisajes lluviosos, textos sobre segundas oportunidades y canciones que hablaban de recuerdos que vuelven. Para muchos, no fue coincidencia. Incluso, una publicación de Burak donde escribió algunas historias no se terminan, solo hacen pausas fue considerada por muchos como un mensaje indirecto hacia Neslihan. En un reciente evento benéfico, Burak fue abordado nuevamente por la prensa. Esta vez, su respuesta fue más evasiva, aunque no menos provocadora, la vida da muchas vueltas. Yo me enfoco en lo que me hace bien y en quien me hace bien. La frase fue reproducida en decenas de portales acompañada de imágenes suyas junto a Neslihan de años atrás. La nostalgia parecía estar en el aire, y la posibilidad de una reconciliación dejó de parecer descabellada. Una fuente cercana a la producción con la que ambos están en conversaciones reveló que la idea de unirlos nuevamente no es solo una jugada de mercadotecnia, sino una propuesta artística seria. Tienen una conexión que traspasa la pantalla. Lo que vivieron juntos, tanto en la serie como fuera de ella, no se puede fingir. Eso es lo que busca el director, una historia con verdad. Pero no todo el mundo celebra este posible acercamiento. Algunos seguidores de las actuales parejas de ambos actores han expresado su incomodidad con el rumbo de los rumores. No obstante, ni Burak ni Neslihan han desmentido nada, y su silencio ha sido interpretado como una forma de proteger algo que aún se está gestando. La tensión aumentó aún más cuando, durante una gala en Emirgan, un periodista les preguntó directamente si estaban saliendo nuevamente. Ambos estaban presentes, aunque sentados en mesas distintas. Neslihan, con una media sonrisa, respondió, hay preguntas que no necesitan respuesta, solo tiempo. Burak, por su parte, al escuchar la pregunta desde lejos, alzó su copa y brindó en dirección a donde ella estaba sentada. Un gesto simple, pero cargado de significado. Mientras tanto, las redes siguen en ebullición. Videos editados, recopilaciones de antiguas entrevistas y hashtags que piden su regreso como pareja en pantalla, y quizás en la vida real, no dejan de aparecer. Y es que, más allá de la ficción, el público parece convencido de que entre Burak y Neslihan aún quedan capítulos por escribir. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para ellos? ¿O solo un reflejo de un pasado que aún no se olvida? Lo cierto es que, por ahora, ambos han logrado lo que pocos pueden, mantener al público soñando, especulando y esperando una historia que tal vez nunca terminó del todo. Queridos espectadores, esto apenas comienza. ¿Creen que Burak Özçivit todavía siente algo por Neslihan Atagül? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en la pantalla? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado donde está? Los leo en los comentarios. Y recuerden, si no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderse ningún detalle de esta historia que promete muchas sorpresas más.